Muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Villalaventa. El equipo está conformado por los siguientes alumnos: Moisés Britos Reyes, Daniel Alfonso Cruz, Rodrigo Arias Álvarez y Giovanni Alexander Jiménez Jerónimo del turno matutino. El equipo les explicará el tema riesgos por temperatura. A continuación, mi compañero Giovanni Alexander les empezará explicando el tema riesgos por temperatura. La temperatura es un factor de riesgo que puede afectar a los trabajadores si se presentan niveles excesivos de calor o de frío. Dependiendo de los niveles de temperatura ambiental, se puede hablar de problemas de confort térmico o de problemas de estrés térmico. El organismo humano funciona como un almacenador de temperatura, el cual, bajo condiciones no muy drásticas en los cambios de temperatura ambiental, puede mantener la temperatura del cuerpo constante bajo niveles normales para el funcionamiento fisiológico del organismo. Cuando los niveles de exposición al frío o al calor son muy altos o muy prolongados, el cuerpo se vuelve incapaz de mantener constante la temperatura interna del cuerpo. Conceptos básicos. La exposición a temperaturas bajas o elevadas ocasiona síndromes que por lo general son reversibles. Pueden aparecer y desaparecer en espacios cortos de tiempo de acuerdo al nivel de exposición. El cuerpo humano mantiene una temperatura constante y debe permanecer en un rango muy estrecho, porque la biología humana no tolera variaciones apreciables de temperatura interna, especialmente en ciertos órganos críticos, como el cerebro, el hígado, las gónadas, etc. Por ello es de gran interés estudiar las relaciones entre temperatura de estos órganos y las características térmicas del ambiente de trabajo para establecer el factor de riesgo existente que puede colocar en peligro la salud de la persona expuesta. Para supervisar la carga térmica de los trabajadores es necesario medir los factores ambientales que se correlacionan más estrechamente con la temperatura corporal interna y con las demás respuestas fisiológicas al calor. La evaluación del ambiente térmico puede hacerse de dos formas principales, de acuerdo a lo que se pretende evaluar. Número 1. Agente que puede provocar riesgos profesionales. Se presenta cuando el nivel de temperatura supera los valores límites permisibles. En este caso se debe analizar el hecho como una situación con el potencial para provocar riesgos profesionales. Número 2. Agentes que puede ocasionar problemas de confort. Acontece cuando la temperatura se encuentra dentro de los valores límites permisibles, pero los trabajadores se quejan al respecto al confort climático. Cuando se analiza el riesgo por temperatura, se deben tener en cuenta los conceptos de nivel de temperatura. Puede estar definido por la ubicación geográfica donde se encuentran los trabajadores y la época del año, o por la generación de frío o calor mediante equipos dentro de un proceso productivo o por la presencia de hornos o ingresos a cuartos fríos. El nivel de temperatura se mide con un termómetro. Actividad del trabajador. La actividad del trabajador repercute de forma directa en la producción metabólica de calor. La actividad física del cuerpo humano genera calor que se acumula en el propio organismo. Las fuentes de energía son diversas sustancias químicas que el cuerpo humano obtiene de los alimentos. A continuación, mi compañero Moisés Britos les continuará explicando el tema. El calor se mide en kilocalorías, definiéndose la kilocaloría como la cantidad de energía calórica que se requiere para elevar 1 grado Celsius, 1 kilogramo de agua, de 14.5 grados a 15.5 grados Celsius. Actividad: baloncesto. Los varones queman de 8.6 calorías, mientras que las mujeres queman de 6.8 kilocalorías. Balonmano. Los hombres queman 11 kilocalorías, las mujeres queman 8.6 kilocalorías. Al caminar 5.6 kilómetros por hora, un hombre quema 5 kilocalorías, mientras que la mujer quema 3.9 kilocalorías. Según lo anterior, podríamos deducir que en un ambiente cálido podemos mejorar los efectos de la temperatura si reducimos la actividad física del trabajador, y de manera análoga, en un ambiente frío podemos mejorar los efectos de la temperatura si aumentamos la actividad física del trabajador. Alimentación del trabajador. La ingesta de alimentos y bebidas debe ser adecuadamente balanceada por un nutricionista y un médico, quien deberá tener en cuenta la actividad física del trabajador, así como las condiciones climáticas del lugar.
pues en un lugar cálido donde la actividad del trabajador es alta, la sudoración hará que haya una pérdida de electrolitos considerables, la cual debe ser recuperada con la ingesta de alimentos y bebidas. Además, es necesario tener en cuenta las condiciones de salud del trabajador a fin de que el consumo de alimentos y bebidas logre un equilibrio electrolítico que no afecte de forma perjudicial a un trabajador que sufra de diabetes, problemas de tensión u otras afecciones. Lo anterior es factible cuando la empresa suministra los alimentos a sus trabajadores, pero cuando no se hace este suministro es necesario concientizar a los trabajadores sobre la importancia de una dieta balanceada y sana. Transmisión de calor. La temperatura ambiente incide en el organismo en mayor o menor grado dependiendo si este nivel de temperatura puede o no estabilizarse manteniendo la temperatura corporal normal. Se entiende por transmisión de calor la energía transferida entre dos sistemas y que se encuentra relacionada con la diferencia de temperatura existente entre ellas. La transmisión de calor en el cuerpo humano se lleva a cabo por 4 vías: conducción, convección, radiación y evaporación del sudor. Transmisión de calor por conducción. Este tipo de transmisión de calor ocurre intermolecularmente debido al contacto entre las moléculas calientes y frías. La dirección de esta propagación se realiza de las moléculas calientes hacia las frías mientras dura el contacto o hasta que se equilibren las temperaturas de las moléculas de los cuerpos involucrados. Transmisión por calor de convección. Es la transmisión de calor de un sitio caliente hacia otro menos caliente, debido al movimiento de las masas de fluidos, que se han calentado por la diferencia de densidad de fluido. La convección depende de la velocidad del aire y de su temperatura. A mayor velocidad del aire, mayor intercambio. Cuando tenemos un sistema de aire acondicionado, bien sea para calentar o para enfriar, lo que estamos haciendo es calentar o enfriar masas de aire que ponemos en movimiento para lograr un intercambio por convección. Transmisión de calor por radiación. Este tipo de transmisión de calor no requiere de un sitio físico para transportarse, ya que puede hacerlo en el vacío. La propagación de calor se efectúa mediante ondas electromagnéticas, principalmente en infrarrojo, de gran magnitud, longitudes de ondas muy grandes. La radiación depende de la temperatura de los objetos que rodean un ambiente dado. Cuando se apaga un horno después de haberlo prendido por un determinado tiempo, se puede sentir el calor en el aire que lo rodea sin necesidad de entrar en contacto con el horno como tal. Esta es una transmisión de calor por radiación. Evaporación del sudor. La transferencia de calor por sudoración se presenta cuando se evapora el sudor, siendo más difícil perder calor por su sudoración en un clima seco y más difícil es en un lugar donde la humedad relativa es alta. La cantidad de calor que se puede transferir al ambiente mediante la evaporación y sudor está condicionada por la humedad y la velocidad del aire. Causas de riesgo por temperatura. En ambiente caliente, falta de aislamiento térmico en hornos, calderas y en general en cualquier equipo generador de calor, procesos de fundición, secado, fabricado de plástico, tratamientos térmicos, fabricación de vidrio, procesos con hornos, temperaturas ambientales altas de acuerdo con la ubicación geográfica, épocas del año y horas del día. En el ambiente frío están los ingresos a cuartos fríos, temperaturas ambiental baja de acuerdo con la ubicación geográfica y la época del año y hora del día. Sistemas de ventilación cuyo ingreso de aire fresco se presenta en una temperatura baja. Falta de aislamiento térmico. Efectos de los riesgos por temperatura sobre el organismo. Los efectos sobre el cuerpo humano por temperatura son diferentes de tratarse de una temperatura excesiva de una muy baja. Ambientes calientes, hipertermia. La hipertermia puede ocasionar trastornos psiconeuróticos, calambres, deficiencia circulatoria, deshidratación, pérdida de electrolito, golpe de calor. Además, la exposición visual o fuentes infrarrojas con temperatura radiante alta puede ocasionar cataratas. Ambiente frío, hipotermia. La hipotermia puede ocasionar desactivación de las glándulas sudoríparas, disminución de la circulación sanguínea periférica, disminución de la destreza manual,
congelación de las partes terminales del cuerpo como las orejas, nariz, pies y manos. Muerte si la temperatura inferior desciende por debajo de los 28 grados centígrados. Confort térmico. Cuando las condiciones de temperatura se mantienen dentro de los valores límites permisibles, pero los trabajadores manifiestan sensaciones de calor o frío, debe ser analizada la situación desde el punto de vista del confort térmico. De acuerdo con la metodología utilizada, existen diferentes instrumentos de medida para evaluar el estrés térmico. Para el cálculo del índice WBGT, índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, el equipo utilizado corresponde a un termómetro que permite obtener registros de forma independiente de la temperatura del bulbo húmedo, bulbo seco y temperatura de globo. Para la realización de la medición es necesario montar un instrumento de medida sobre un trípode. Usualmente se realizan en cada punto al menos 3 mediciones a diferentes niveles, que corresponden a la altura de los pies, a la altura del tronco y a la altura de la cabeza del trabajador. Control de riesgo por temperatura. Para la sobreexposición al calor, inciso A, establecer sistemas de inyección de aire por la parte baja de los locales y extracción por la parte superior para favorecer la convección natural del aire, teniendo en cuenta la calidad de aire que ingresa. Inciso B, en climas cálidos, instalar sistemas de aires acondicionado. Inciso C, suministrar overoles de colores claros con mallas para transpiración en el área de las axilas, los omóplatos y los genitales. Inciso D, suministrar bebidas hidratantes avaladas por el médico de la empresa. Inciso E, disminuir la carga de la actividad física realizada mecanizando las actividades respectivas o que exijan alto esfuerzo físico. Inciso F, realizar aislamientos térmicos. Inciso G, reducir el tiempo de exposición. Inciso H, suministrar una alimentación balanceada acorde con las circunstancias y avalada por el médico de la empresa. Inciso I, formación de los trabajadores para identificar riesgos y primeros síntomas de alteraciones por efecto de la temperatura. Inciso J, adelantar programas de hidratación. Inciso K, suministrar ropa de trabajo adecuada. Inciso L, al salir de una zona de calor donde se ha elaborado durante la jornada de trabajo hacia una zona de temperatura ambiental más fría, es conveniente desacalorarse, pasando de la zona de calor a otra de transición y esperar allí 15 minutos, luego salir bien abrigado. Control de riesgos por temperatura para sobreexposición al frío. Inciso A, suministrar ropa térmica de acuerdo a las circunstancias. Se debe proteger además del cuerpo, manos, orejas, cara y cabeza. La ropa ha de ser ligera, poco luminosa e impermeable, permitiendo la transpiración. Inciso B, evitar tareas con poca actividad física. Inciso C, suministrar una alimentación balanceada acorde con las circunstancias y avalada por el médico de la empresa. Inciso D, instalar equipos de suministros de aire caliente de acuerdo con las circunstancias. Inciso E, formación de los trabajadores para identificar riesgos y primeros síntomas. Inciso F, evitar corrientes de aire innecesarias. Para alcanzar el confort térmico, inciso A, vestirse acorde con las condiciones climáticas. Inciso B, suministrar bebidas calientes o refrescantes de acuerdo con la situación y de acuerdo con el médico de la empresa. Inciso C, realizar pausas activas que aumentan la circulación para los casos de sensación de frío. Inciso D, disminuir o aumentar el flujo de aire por puertas y ventanas acorde con las condiciones. Inciso E, el número de trabajadores de un área determinada debe de estar acorde con el área y volumen del aire del lugar. Normativa NOM
diagonal 015 STPS diagonal 1993. Condiciones térmicas elevadas o abatidas en los centros de trabajo.